A ver, a mí me tapa mi cartel, pero bueno, Bueno. hablo después del break. Ay, avíseme que me Igual digo saco los... pavada. Espere que no. Hay que tener cuidado porque a veces esto está prendido y salimos en el streaming. Ya me he pasado. No, la doctora Jordana falta. Posta. Allá viene la doctora. Ahí viene. Sí. Sí. ¿Adelante o atrás de la silla? Ponemos las sillas acá. Nos están pidiendo una foto de parado, sí. Los más adelante posible. ¿Ahí vamos? Está bien. Qué pánico escénico, ¿no? Bueno, chicos, nos va bien, ¿eh? Me da pudor esto ya. Suerte, ¿eh? Te digo, sí, da un poco de cosa. Pero bueno, hay que decir la verdad. Sí, aflojamos los... Sí, a ver si nos pasa los políticos. Bueno, ¿estamos? ¿Estamos, Fernando? ¿Estamos? ¿El puntero todo? ¿Está? ¿Sí? Larga. Bueno, buenos días. Estábamos compartiendo acá con el panel que da pánico escénico, tanta gente acá sentada, así que bueno, bienvenidos a la última reunión del ciclo de actualización de temas de contabilidad y auditoría de este año, ¿no? Así que estamos hoy cerrando este segundo año de un ciclo del cual realmente estamos muy satisfechos y muy contentos, y de la repercusión que ha tenido durante estos 2 años en las distintas reuniones, y bueno, particularmente esta, que hace mucho que para un tema de contabilidad o de auditoría no podíamos decir localidades agotadas, ¿no? Así que es algo relevante. La realidad y los sucesos del país ayudan mucho a que esto esté sucediendo, pero bueno, nos impulsa también a continuar en esta línea y a seguir trabajando para difundir los temas de nuestra profesión. Como ustedes saben, este ciclo lo pensamos tratando de acompañarlos en cada etapa del ejercicio comercial de los clientes o de las empresas en las cuales trabajamos, con una agenda compartida de los temas de interés y de las novedades. Y bueno, como decía recién, la realidad del país nos hace que siempre tengamos novedades y siempre tengamos un tema para compartir, y ese es el objetivo. Desde esta tribuna venimos, diría, desde la primera reunión del primer ciclo, acompañando el tema del ajuste por inflación contable. Las cosas fueron sucediendo de manera tal de que hoy ya estamos con prácticamente toda la normativa emitida, todas las circunstancias listas para iniciar el ajuste, y la fecha del ajuste es inminente. Entonces me parece que justo esta reunión última, lo que definimos fue dedicarla exclusivamente al tema ajuste por inflación desde sus 2 grandes vertientes, la pata de contabilidad y la pata de auditoría, ya que cuando nos enfrentamos a los estados contables ajustados, en general o los tenemos que hacer o los tenemos que auditar, y en muchos casos tenemos los dobles sombreros. Así que el día de hoy lo vamos a dedicar a esto, y bueno, como siempre, además nos siguen por streaming. Hoy adicionalmente hay mucha gente sentada en el Salón Arévalo, a los cuales también saludamos, y algunas salas del primer piso para tratar de cubrir las necesidades de vacantes que teníamos.
y saludamos a la gente que nos sigue por streaming y sepan todos ustedes que también esta misma charla y todas las que vienen de estos temas se pueden acceder en el canal YouTube del Consejo. Después le vamos a dar algunos tips de cómo acceder más rápido o orientarse en la página web que cambió en estos últimos días, para acceder a las bibliotecas que se van generando de todos estos temas. Bueno, como siempre les agradecemos al Consejo que nos permita tener este momento y les vamos a contar un poco cómo organizamos la mañana. Hernán Casinelli, miembro fundador de este ciclo, nos va a hacer un planteo de la normativa, tanto federal como local, de la Ciudad de Buenos Aires, los efectos que tiene esa normativa, las excepciones, las cosas que todavía están faltando, y los trabajos que están haciendo los cuerpos técnicos, tanto de FAPSE como del Consejo, en general material y guías para ayudar la reanudación del ajuste. Y se va a empezar a meter en algunos temas puntuales de contabilidad. Y luego Fernando Toros, a mi izquierda, que es un nuevo miembro del grupo del CATCAP, primera vez que nos acompaña en estas reuniones, así que bienvenido Fernando. Nos va a hacer algunas presentaciones de casos concretos prácticos de ajuste en algunos temas puntuales, que son los que venimos escuchando, que están teniendo más ruido o más dudas para hacer el arranque. Después tenemos el break, a continuación nos metemos más con temas de auditoría, por así decirlo. Yo les voy a contar un poco cómo cambia el enfoque de auditoría a partir de enfrentarse a un balance ajustado por inflación. Roxana, otra miembro fundadora, Roxana Bueno, nos va a hablar sobre los informes de auditoría de un estado ajustado por inflación. Y hacia el final de las exposiciones, otro nuevo integrante del grupo, también bienvenido, Juan Francisco Martínez Cataldi, nos va a hablar de algo que no es técnico, porque no va a hablar de la norma ni del ajuste, pero que nosotros entendemos que en este momento es bastante relevante, y es darle una visión de cómo desarrollar la relación cliente-profesional con el escenario del ajuste, algunos tips de cómo presentar el tema, cómo analizar la problemática de honorarios, etcétera. Así que eso lo dejamos para el final, ya que entendemos que cortar un poco esa circunstancia de algo más, hay que hacer más cosas y todo gratis, ¿no? Me parece que es algo para empezar a hablarlo, no es técnico, pero corresponde. Así que, bueno, como diría Mirta Legrand, este es un panelazo, así que me siento realmente sumamente feliz de estar tan bien acompañada y de todos ustedes, por supuesto. Así que, un poco para empezar y para setear las expectativas, la profesión ya emitió todas las normas que tenía que emitir, tanto a nivel de federación como particularmente el Consejo de Cava. Verán después que hay algunos otros consejos que todavía vienen ahí un poco demorados, pero en lo que respecta a Cava ya tenemos toda la parte de normativa profesional emitida. La ley que permite que los organismos federales reciban balances ajustados por inflación, que era el gran tema que veníamos acompañando, de que, ok, hay que arrancar con el ajuste, pero resulta que no me lo van a recibir, entonces, ¿qué hago? Presento el histórico, presento el ajustado. La ley del Congreso Nacional, que le permite a los organismos que hasta ahora estaban restringidos de recibirlo, puedan recibir información ajustada por inflación, ya se emitió a nivel de Congreso. Está faltando que se promulgue por parte del Ejecutivo. Usualmente en las reuniones del CATCA suceden cosas que en el día se firman. ¿Se recuerda aquella resolución de la UIF? Quizás hoy se promulgue, pero es inminente. Y esa ley, de alguna manera, deja en manos de los organismos de control la fecha de vigencia. Entonces, más o menos estamos al tanto de lo que está haciendo CNB, pensando a medida que se promulgue, arrancar
inmediatamente con el pedido del balance ajustado. Entendemos que el IGJ debería estar pensando en algo parecido, el Banco Central lo mismo, o sea, los organismos están acomodando a preparar las resoluciones que deben emitir una vez que se promulgue la ley. Mi escenario, y esto es pronóstico, difícilmente un estado contable de cierre 31 de diciembre del 18, anual o trimestral o semestral, no haya que presentarlo ajustado por inflación. O sea, al revés. Los estados contables del 31 de diciembre van a tener que estar ajustados por inflación. Tenemos algunas dudas de qué va a pasar en los cierres anuales o trimestrales de octubre, anuales o trimestrales de noviembre, más que nada por las fechas en las cuales estamos trabajando. En consecuencia, hay que empezar a trabajar de esa manera. Y vamos a ir informándolos a medida que vayan apareciendo estas normativas. Después les contamos en la página web cómo estamos trabajando para reposicionar toda la información vinculada con ajuste por inflación para que ustedes tengan mejor acceso a todo eso. Así que, iniciada la presentación, planteado el tema, Hernán, ¿salió la nueva ley? Salió la nueva ley y arrancamos. Voy a ponerme el tiempo para controlarme. Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, la parte que me toca comentarles un poco es precisamente toda esta arquitectura de normativa nueva que tenemos, que nos va a acompañar por un tiempo y que es importante que vayamos familiarizándonos con ella, por lo que mencionaba Silvia, ¿no? Es inminente que esto pase a ser un elemento más de nuestra rutina en el ejercicio profesional. Ya son consultas muy recurrentes por parte de la matrícula hacia los asesores del área de contabilidad y auditoría dentro del Consejo. Sabemos que en el interior está pasando algo muy similar en cada una de las jurisdicciones y ustedes lo estarán viviendo en el día a día con sus clientes, donde las empresas están un poco desorientadas y obviamente a quién van a recurrir para preguntar qué pasa con esto, a su contador. Bueno, entonces la idea es poder brindarles un poco este bagaje normativo para que puedan darle algún tipo de respuesta sobre los temas que tienen definición. Hay algunos que todavía están siendo, digamos, interactuados con los reguladores para llegar a una posición consensuada, así que vamos a ir mencionándolos. Primero vamos a hablar un poquito de la interacción que hay entre el cumplimiento del RT17 y cómo esta nueva resolución, la 539 de la Junta de Gobierno de la Federación, termina dando lugar al cumplimiento, ¿sí? Ustedes recuerden que la última modificación al tema sobre cuándo se ajusta por inflación fue introducida ya por octubre del año 2013 por la RT39, que básicamente lo que hizo fue, por un lado, modificar la sección 3.1 de la RT17, después también modificó la 2.6 de la 41, con lo cual todo lo que diga es aplicable para los entes pequeños también. Cuando haya algún tema distinto, haré mención específicamente para los entes que aplican la 41. Modificó el tema de la reanudación y el cese eventual de un ajuste por inflación y derogó la vieja resolución de Junta de Gobierno 287, donde se había interrumpido el ajuste para cierres posteriores al 1 de octubre del 2003. Lo que dice básicamente el RT7 actual es que en un contexto de estabilidad monetaria se da cumplimiento al requerimiento del artículo 62 de la Ley de Sociedades, manteniendo los importes no reexpresados, es decir, que se asume que la moneda nominal es equivalente al criterio de moneda constante, mientras que en los contextos que se amerita, se procederá a practicar los ajustes y que ese contexto va a venir dado por las características de la macroeconomía del país. Para poder monitorear esto, básicamente nos plantea 5 pautas no exhaustivas. Aclaro que son no exhaustivas porque nos da la posibilidad de utilizar otros indicadores alternativos cuando estos pudieran no ser suficientes para la evaluación, que fue lo que vinimos conversando en varias presentaciones, y a la pauta basada en el índice de precios le asigna, digamos, un peso importante. Esta pauta monitoreada a través de una serie que en su día había emitido la Federación por medio de la resolución 517 del año 16,
que aclaro, esa resolución nunca fue norma dentro del Consejo Cava, aunque íbamos llegando a conclusiones similares a nivel federal y a nivel de la jurisdicción. Y en la interpretación 8 de las normas contables profesionales se había establecido que este indicador era clave y una condición necesaria, aunque no suficiente. ¿Por qué no suficiente? Porque la práctica nos fue enseñando que aun cuando en algunos periodos momentáneamente con esta serie podíamos estar un poquito por arriba y después bajábamos, eso no era un elemento de peso para convencer al consenso de los actores que terminan teniendo lugar en la definición de estas cuestiones, que efectivamente estaban dadas las condiciones para que, de acuerdo con las pautas internacionales, también tuviéramos que ajustar. Entonces, básicamente teníamos un indicador que era el que, por un lado, nos daba la clave, pero después tenemos otros indicadores que tendrían que venir a ratificar o a acompañar esa primera conclusión que nos viene a confirmar el indicador clave. Ahora, justamente la resolución 539, que es una nueva norma que tenemos que conocer de la Junta de Gobierno, lo que establece es que se superó la pauta de inflación trienal del 100% que indica la sección 3.1 del RT17 y en las condiciones que luego interpreta la interpretación número 8 de normas contables profesionales, pero con una particularidad, que en este caso mencionan los propios considerando que hay otras evidencias macroeconómicas que ratifican esa situación. Esas otras evidencias tienen que ver con los factores cualitativos, pero que también que con monitoreos que se hacen desde afuera de Argentina, a veces para propósitos de uso de US GAAP, pero que después terminan teniendo algún tipo de repercusión en reguladores que aceptan información bajo normas internacionales, se había concluido que aquella información contable que utiliza el peso como moneda de medición ya entraba en la vorágine de lo que la norma contable que resulte de aplicación previera para esos contextos, ¿sí? Una cosa es el contexto US GAAP, otro el contexto NIF, otro el contexto de las normas argentinas, que es muy emparentado lo que dice el contexto NIF. Entonces, la conclusión de todo esto es que debe iniciarse la aplicación del ajuste por inflación de conformidad con lo que establece esta resolución. Algunos me dicen, ¿y por qué la Federación sacó la resolución 539? Porque en la última respuesta a la pregunta, o mejor dicho, la respuesta a la última pregunta de la interpretación 8, dejaba claro que en caso de que hubiera que reanudar el ajuste, la Federación iba a tener que emitir una norma para brindar las pautas sobre cómo se iba a dar eso y cuándo se iba a dar eso. Bueno, esta resolución viene a cumplir con ese criterio que estaba establecido en la respuesta a la pregunta 3 de la interpretación 8, y también tenemos que mencionar que esta interpretación fue... Uy, esperen que no sé por qué... Bueno, la animación está fallando. Fue aprobada por la resolución 107 del Consejo Directivo del Consejo Cava, con lo cual es norma dentro del Consejo Profesional también, ¿sí? Ahí tendría que aparecer en el material que después les va a quedar disponible en la web. Seguramente va a aparecer el texto que simplemente dice eso, y hay un link que los referencia directamente a la web para poder bajar la resolución 107 de Consejo Directivo, que después vamos a mencionar que en la sección 7 hay una sutil diferencia con la norma aprobada por Federación, pero básicamente porque es la interacción entre lo que son las normas de remedición que venía de la ley de revalúo contable, que parece que quedó viejísimo, pero fue hace un año. O sea, arrancamos la primera reunión de este año hablando de revalúo contable y ya parece como que esto hubiera sido hace 20 años. No, fue la primera reunión de este año. Y bueno, como las normas que instrumentaron esa ley a nivel de FAPSE y a nivel de Cava no fueron coincidentes en su totalidad, hay una pequeña modificación, pero en cuanto a la referencia, en el efecto práctico es el mismo, ¿sí? Entonces, ¿desde cuándo corresponde ajustar por inflación los estados contables de acuerdo con esta disposición? Y ¿cuáles son las cuestiones concretas de aplicación? Son los temas que va a abordar la resolución 539. Respecto de el cuándo, es a partir de los cierres posteriores que hayan ocurrido desde el 1 de julio del año 2018, ya sean anuales o trimestrales.
Y cuestiones de aplicación, básicamente esta resolución establece un nuevo índice para el ajuste, vamos a explicar el porqué, y por otro lado brinda una serie de simplificaciones asociadas a el arranque y a la aplicación posterior. Entonces, dicho esto, uno dice, wow, cierres posteriores al 1 de julio, tengo un cliente que cerró el 31 de julio, tengo un cliente que cerró el 31 de agosto, tengo un cliente que acaba de cerrar el 30 de septiembre, ¿qué hago, no? Porque la realidad es que parecería que en este contexto no voy a llegar a ajustar por inflación y la pregunta podría ser, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Bueno, la respuesta no es el Chapulín Colorado, sino que la respuesta es una norma de transición que establece la propia resolución 539, que dice que el ente va a poder optar por única vez, y esto es importante destacarlo, para los cierres que caigan entre el 1 de julio y hasta el 30 de diciembre inclusive, decir, yo tendría que haber ajustado, pero no voy a ajustar, sino que lo voy a hacer en el primer cierre posterior, en la primera publicación que haga a este en el cual debía haber ajustado. ¿Sí? ¿Se comprende? Con lo cual hay una suerte de alivio operativo para quienes tienen que prepararse para generar todo lo que implica el ajuste, que es básicamente todos. Difícilmente uno pueda decir estoy 100% listo para salir a la cancha, siempre va a haber sabor a que algo está faltando. En algunas compañías probablemente sea ese sabor mucho más fuerte y consistente, en otras sea a lo mejor un sabor que se mezcla con, y a lo mejor podríamos, ¿sí? Los entes que opten por utilizar esta dispensa o esta solución práctica transitoria, van a tener que dejar un rastro en notas respecto de que están haciendo uso de ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a tener que incluir esta nota? Básicamente va a tener que decir que se optó por eso, ¿sí? Se optó por no ajustar. Primero lo que va a tener que decir es aclarar que estamos en un contexto que, de acuerdo con las normas contables profesionales, ya da lugar a que se aplique el RT6 para la confección de los estados contables, ¿sí? Dicho esto, tendrá que decir que optó por aplicar esta dispensa transitoria. También va a tener que decir cuáles son los impactos cualitativos que produciría el ajuste por inflación cuando lo aplique en el primer cierre posterior, ¿sí? Por ejemplo, decir, bueno, es esperable que el total del activo aumente de una forma significativa, que el patrimonio aumente, que eso pueda afectar las conclusiones que yo esté realizando sobre las cifras hoy presentadas. Eso sería básicamente una descripción de tipo cualitativo. Y luego la norma dice, de manera opcional, el ente podrá presentar información resumida que ya contenga ajustes, cosa que uno en la práctica espera que no ocurra tanto, porque si el ente ya tiene alguna información resumida es porque lo pudo hacer, con lo cual si lo pudo hacer y está optando por no hacerlo es básicamente por una restricción regulatoria más que porque está preparándose para llegar. Y por otro lado, además, nuestra sugerencia es que si las cifras no están ratificadas, no están ya en firme, poner cualquier cifra que sea provisoria podría generar expectativas que luego no vengan a ser ratificadas en un 100%, por lo que cuando aplique efectivamente el ajuste vaya a publicar. Entonces, en este último punto, dado que es una excepción, recomendamos un especial cuidado en lo que tiene que ver con la utilización de esa declaración. Si no lo indican, no tienen que decir no voy a indicar nada cuantitativo, ¿sí? Simplemente indican que usaron la opción y los impactos cualitativos esperados. A nivel de la federación se está trabajando en modelos de notas para acompañar esto. Nosotros desde la Comisión de Estudios sobre Contabilidad del Consejo Cava estamos trabajando también con eso. La última reunión plenaria la tuvimos este martes pasado, hace 2 días, y ya con los miembros de la comisión consensuamos algunas líneas generales. Ahora lo vamos a traducir en un documento que esperamos que no después de viernes de la semana que viene ya esté a disposición de
la gente acá de legalizaciones para que incluso que esté subido en el reservorio que hay en la página web del Consejo, con herramientas de ayuda para los matriculados, como para que puedan tener un modelo de nota, que siempre decimos lo mismo. Modelo no quiere decir copy y pego, modelo quiere decir leo lo que tiene que haber, lo adecuo a la realidad de mi cliente, ¿sí? Para que nadie lo tome así, porque si el modelo dice para presentar ante el IGJ/CNB, no tienen que poner IGJ/CNB, no, elijan el que corresponda, ¿no? O barra INAES, elijan el que corresponda. Bueno, entonces, dicho esto, ¿cómo queda la situación? Estados contables anuales o intermedios hasta el 30 de junio inclusive no tienen que utilizarse el RT6, pero sí hay que incorporar una nota explicando que en el futuro se va a aplicar en la medida que la aprobación para la publicación de los estados contables haya sido con posterioridad a la aprobación de la resolución 539 y la 107 del Consejo Cava, en el caso de los entes domiciliados en esta jurisdicción. Ahí ya tendrán que esta nota establecerla o formalizarla de acuerdo con el contenido que ya le da la propia resolución 539. Si no, si es anterior, el ente no pudo haber formalizado eso de acuerdo con los contenidos que establece la 539 porque se habría aprobado cuando todavía esa norma no estaba a disposición del matriculado y de las empresas para su utilización. Los cierres posteriores, como criterio general, tendrían que venir ajustados por la RT6, pero con esta dispensa hasta los cierres hasta el 30 de diciembre inclusive, donde podría optar por diferir su aplicación para la primera publicación posterior, sea anual o trimestral, que el ente genere después de aquella en la que debió haberlo aplicado, pero decidió no hacerlo, ¿sí? Y acá, una cuestión que no surge de ninguna nota requerida de manera específica, pero que sí nosotros lo recomendamos desde la Comisión de Estudios sobre Contabilidad, es que cuando un ente aplica por primera vez una norma que tiene efectos significativos, sobre todo sobre cifras que ya anclaron expectativas en periodos pasados, lo recomendable es poner una nota donde se le aclare al lector precisamente que este es el primer periodo en el cual se está aplicando la RT6. Acá estamos hablando en caso de que no haga uso de la opción y ajuste, ¿no? O cuando le toque ajustar. El criterio es: ¿hay una exigencia de presentar esta nota? No. ¿Hay una sugerencia por parte de la comisión del Consejo? Sí, básicamente, ¿por qué? Porque las cifras comparativas que este año aparecen ajustadas, el año anterior fueron cifras primera columna no ajustadas, con lo cual alguien puede preguntarse, un lector a lo mejor no muy informado, ¿y qué pasó acá en el medio? Bueno, lo lógico sería decirle, este es el primer año en el cual se aplicó el RT6, la aplicación tiene efectos retroactivos, con lo cual hay variaciones en los importes presentados en el activo respecto de los que se presentaron el año anterior, en el total del patrimonio. Es simplemente una nota noticiando para alguien que esté desprevenido y le llegue esa información y dice, me cambiaste lo que tenía, ¿no? Entonces, bueno, que sepa, no, en la nota tanto te lo estoy explicando, ¿sí? Pero repito, eso es una sugerencia de la Comisión de Estudios sobre Contabilidad, no es una obligación normativa. Nosotros nos estamos agarrando de que en la RT8 dice que cualquier nota que en el contexto de los estados contables contribuya a entender mejor la situación del ente, debería ser incluida. Entonces, en ese contexto general, encuadramos esta recomendación de la Comisión de Estudios sobre Contabilidad, ¿sí? Dicho esto, veamos algunos ejemplos de aplicación de la norma. Supongamos una empresa que cierra sus estados contables el 30 de junio de cada año y está parada al 30 de junio de 2018. ¿Qué es lo que tendría que hacer en este caso? En este caso, no tendría que aplicar la RT6 porque está fuera del periodo de arranque, pero tendrá que incluir una nota sobre la aplicación de los efectos futuros. Esta nota tendría que cumplir con los criterios de la resolución 539 si la fecha de aprobación para ser publicados es posterior a la fecha que indica la norma 539 o, en el caso de la jurisdicción Cava, la norma 107, muchas gracias, la norma 107 de Consejo Directivo, teniendo en cuenta que
yo podría invocar, o sea, podría llegar a una conclusión similar sin decir que estoy cumpliendo con esa normativa. No es que no podría orientarme, pero si es posterior, sí o sí la nota tiene que cumplir con esos criterios. Que lo que requiere es que se indique que en la etapa de hechos posteriores se definió la existencia de un contexto de inflación de acuerdo con normas contables y además una descripción acá solamente de carácter cualitativa, no se exige acá o no se pone la opción de que se presente lo cuantitativo, solamente cualitativo, de que cuando se aplique en el futuro el RT6, lo que hoy se está mostrando como cifra principal va a cambiar, ¿sí? Veamos otro ejemplo. Un ente tiene cierre el 31 de julio de cada año y está preparando sus estados contables al 31 de julio del 2018. Acá, ¿qué es lo que ocurre? Acá el ente está dentro del periodo de excepción, ¿sí? Instruido por la resolución 539, por lo tanto, puede no aplicar la RT6, ¿sí? Puede no aplicar la RT6. En ese caso, está obligado a incluir la nota, que ya vimos el contenido que tiene que tener, que está en el apartado 5.3 de la resolución 539 y que prontamente tendrán los modelos disponibles en la página del Consejo en el reservorio de apoyo al tema ajuste por inflación. ¿Qué pasa con una empresa que cierra el 30 de junio de cada año y tiene su primer trimestral el 30 de septiembre? ¿Sí? Bueno, en este caso, la compañía cae dentro del periodo de excepción instruido por la resolución 539, con lo cual el ente puede o bien aplicar la RT6 o bien optar por no aplicarlo. Si opta por no aplicarlo, tiene que incluir la nota de la 539 porque esto aplica ya sea para anuales o ya sea para intermedios. ¿Y qué pasa si el ente cierra el 31 de diciembre de cada año y estamos haciendo el cierre el 31 de diciembre de 2018? Bueno, acá al piste perdiste, no tenés otra alternativa más que ajustar de acuerdo con la resolución y en este caso habrá que aplicar la RT6 en la elaboración de los estados contables y la sugerencia es incluir la nota con estos efectos respecto de la aplicación inicial, sobre todo en aquellas cifras que en periodos anteriores ancló algún tipo de expectativas para el usuario. Bueno, dicho esto, nosotros teníamos un decreto, que era el 1269 modificado por el 664, que instruía a determinados organismos de control a no aceptar información que contengan ajustes, ¿sí? Esto, básicamente, como novedad de último momento, fue como ya adelantada Silvia, modificado. El 15 de septiembre, de noviembre, es decir, el jueves de la semana pasada, a la madrugada, vieron que el Congreso trabaja de madrugada, entonces en la madrugada nosotros nos despertamos con noticias que son muy tempranas. Aprobó la ley 27468 y básicamente uno dice, ¿y qué es esa ley 27468? Bueno, esa ley 27468 tiene 5 artículos que son los que nos importan para los temas que nos convocan. El artículo 5, que básicamente establece algún tipo de aclaración respecto de que lo que viene antes, que es básicamente una modificación a las pautas para el ajuste impositivo por inflación, no es de aplicación para lo que indica el artículo 62 de la Ley de Sociedades Comerciales, ¿sí? Que es el que establece la necesidad de presentar los estados contables en moneda constante y que no tiene nada que ver con el impositivo. Ahora, el artículo 6, ¿qué es lo que dice? El artículo 6 lo que dice es derógase el decreto 1269 y sus modificatorios. Con lo cual uno dice, uy, wow, cuando se promulgue esta ley, si se estuviera promulgando ahora, tendría que salir corriendo a decirle al cliente, pará, tenemos que ajustar. Bueno, la realidad es que faltaría un paso todavía, porque en el artículo 7, en el literal C, lo que dice es que para instrumentar lo que se refiere al artículo 5, va a requerirse una regulación por parte de los organismos de control que dependan del Poder Ejecutivo Nacional y del Banco Central, que, como sabemos, es un ente autárquico, por lo tanto no se le incluye como un organismo de control dependiente del Poder Ejecutivo, pero básicamente estaríamos hablando que IGJ, mientras no se transfiera a la Ciudad de Buenos Aires, CNB, INAES, etcétera, van a tener que generar disposiciones que reglamente o que regulen a partir de cuándo y hasta cuándo se aplica el artículo 62, con lo cual
quien pasa a tener jurisdicción de aplicación del artículo 62 de la Ley General de Sociedades pasan a ser los organismos de control dependientes del Poder Ejecutivo. Con lo cual esto ya es ley, ¿sí? Esto no es una cuestión que es interpretativa, esto surge del literal C del artículo 7. Entonces, cuando esta ley se promulgue, lo que tenemos que esperar es las disposiciones tanto de la Comisión Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia y INAES en lo que se refiere al ámbito nacional, y por otro lado Banco Central, que ya es un poco más específico, y Superintendencia de Seguros de la Nación, que también es un poquito más específico. ¿Sí? Quizás, Hernán, una pequeña aclaración. Lo que nosotros estamos entendiendo, por lo que venimos hablando con los distintos organismos, es que cada uno de ellos viene desarrollando su propia norma para ensamblarla con esta disposición legal, de manera tal de emitir la normativa necesaria a nivel de cada organismo para que este inicio de la reanudación del ajuste por inflación suceda en los plazos que estamos manejando. Lo que decía al principio, atado particularmente al porqué del texto de la ley y cómo se unen las disposiciones de los organismos con las disposiciones legales. Bien. Bueno, entonces, dicho esto, respecto de los índices, ¿se acuerdan que en algún momento habíamos hablado de este tema IPIM, IPC? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si nosotros vamos a la RT6, que todavía no está modificada por el texto que introdujo la 539, lo que dice es que el índice que hay que utilizar es el índice de precios medido por el INDEC, pero a nivel mayorista interno, ¿sí? Esto básicamente tenemos que olvidarnos porque la resolución 539 instruye la utilización de un índice que es básicamente un empalme de el IPIM hasta diciembre de 2016 con el IPC a partir de enero de 2017 en adelante. ¿Qué IPIM es el que toma? Es el IPIM que surge de la resolución 517 del 16, con lo cual para los 2 meses que no hubo IPIM publicado se empalma con el IPC Cava. Con lo cual tendríamos hasta hasta octubre de 2015 IPIM puro, empalmado noviembre y diciembre con IPC Cava para llegar a diciembre del 16. De diciembre del 16 a diciembre del 17 sería el IPIM empalmado, y de enero del 17 en adelante empalmado con IPC. Un lío, ¿no? Bueno, en eso quédense tranquilos, porque la idea es que todo este índice no es que cada uno lo va a tener que producir, sino que se va a producir desde la profesión. Así que de paso hago un chivo parroquial, si se quiere. Tenemos una nueva página web en el Consejo, desde mi punto de vista mucho más dinámica, mucho más amigable para hacer consultas. Si ustedes entran, uno de los primeros links que encuentran es una parte grande que tiene que ver con temas asociados con el ajuste por inflación, y ahí van a encontrar en una parte las nuevas normas que emitió el Consejo Directivo y cualquier otra información que vayamos subiendo relacionada con material de apoyo para la matrícula, y además al lado hay una noticia que dice ya están disponibles los índices, y bueno, si uno entra ahí tiene también los índices. Incluso, aclaro, están en formato Excel para que no piense, uy, lo voy a tener que transcribir porque está en PDF. No, los pueden trabajar en Excel, ya está subido en Excel. Única sugerencia, si ven que no pueden linkearlo, pongan habilitar, porque si no pueden habilitar arriba, estamos en el horno, no van a poder trabajarlo, pero es simplemente eso. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a hablar un poco sobre las simplificaciones que trae la resolución 539, ¿sí? Hay que estar calmos, hay que quedarse tranquilos y ajustar por inflación. No conozco ninguna lápida que diga murió por ajustar por inflación, ¿sí? Así que tranquilo, a nadie le va a dar ningún simposio, ¿sí? Bueno, la norma trae un kit de herramientas para ayudarnos a pasar este momento. Hay básicamente 2 dispensas mayores, una que ya la mencionamos, que es la opción de diferir su aplicación, otra que yo la llamo el enfoque de 2+1, que ahora vamos a ver qué es este enfoque de 2+1, que básicamente 2+1 es porque son 2 ajustes estáticos y uno dinámico. Luego tenemos 4 simplificaciones que aplican para todo tipo de ente, una simplificación que solo aplica para los entes pequeños del RT41, y luego tenemos una referencia para la interacción entre los entes que hayan aplicado las normas de remediación y
que ahora van a tener que aplicar la RT6, que ahí es donde hay una diferencia entre la norma de FAPS y la de CABA, porque la de FAPS hace referencia a la RT48, la de CABA hace referencia a la resolución 24 del Consejo Directivo, ¿sí? Entonces, dicho esto, empecemos por esto que es el enfoque de 2+1. Básicamente el esquema general, lo mencionamos muchas veces, implica hacer una reexpresión del inicio del año comparativo, supongamos un ente que cierra diciembre de cada año, sería diciembre del 16, hacer un primer ajuste dinámico para llegar a o mejor dicho, hacer un segundo ajuste estático, que sería el de diciembre del 17, por diferencia saco el resultado en poder de compra constante, que después lo tendré que conciliar con las líneas del estado de resultados y sacar el RECPAM por diferencia. Luego un tercer ajuste estático para sacar el segundo ajuste dinámico por diferencia y justificarlo, y luego presentar todo en poder de compra del cierre del año actual, y tengo todo realizado, o sea, no hay problema, ya hice todo lo que tenía que hacer. ¿Cuál es la simplificación que plantea la norma? Que frente a este esquema general, yo pueda no irme 2 años hacia atrás, sino que no presente esto y entonces haga solamente 2 ajustes estáticos y un ajuste dinámico. Por eso le digo el enfoque de 2+1, ¿sí? Este enfoque 2+1 nos simplifica la tarea, porque en el arranque voy a presentar el estado de situación a 2 columnas, pero el estado de resultados y el estado de flujos de efectivo a una sola columna, si hiciera uso de esta simplificación. Ahora, ¿cuál es la particularidad de este esquema? Que esta simplificación compite con la otra simplificación mayor. Es decir, si uno lee el texto, la norma dice que si el ente opta por no ajustar en el primer periodo en que debió hacerlo, cuando opte por hacerlo, no tiene disponible esta simplificación. Habrá que pensar si esto es una penalidad para el que decide aplazar o si es una simplificación para el que decide no hacerlo. Cada uno lo interpreta como quiere, ¿sí? Luego, en este esquema, 4 simplificaciones para todo tipo de entes. La primera es que muchas empresas me están diciendo: uy, tengo que irme al origen de la partida, no tengo las anticuaciones para bienes de uso. Bueno, acá lo que se permite es que si no tengo esos registros y además es impracticable reconstruirlos por algún procedimiento alternativo, el ente lo que va a tener que hacer es recurrir a una tasación por única vez y tomar que, ya sea al 31 de diciembre del 16 o 31 de diciembre del 17, dependiendo qué fecha opte utilizar como arranque, esas cifras son válidas para efectos del ajuste posterior, ¿sí? Luego, también hay una aclaración con el primero. No es que el ente pueda optar entre anticuar o tasar, sino que la tasación es una solución práctica cuando la anticuación es impracticable, ¿sí? No es una alternativa, es condicionada a no poder aplicarlo primero, hay una jerarquía ahí. Luego, ajuste 2002-2003 se lo asume como un ajuste válido. Esto básicamente porque si uno utiliza el criterio actual y hace zoom, el ajuste 2002-2003 no siguió los mismos criterios de apertura, con lo cual uno podría pensar que es un ajuste parcial. Para eliminar cualquier tipo de dudas, la resolución específicamente en el punto 3.6 dice los puede tomar como válidos. El otro punto tiene que ver con que una dispensa que está en la interpretación 2 a las normas contables profesionales sobre la segregación en notas del RECPAM y las diferencias de cambios relacionadas con el efectivo equivalentes en la elaboración del flujo de efectivos, que solo aplica a los entes pequeños, puede aplicar a todo tipo de ente. Perdón. Y la última tiene que ver con el impuesto diferido, que básicamente se permite que los entes de cualquier tipo que apliquen las normas contables profesionales podrán optar por no reconocer los impuestos diferidos asociados a el ajuste por inflación de los terrenos. Acá no dice terrenos agropecuarios, dice terrenos a secas la norma, ¿sí? A diferencia de lo que dice la RT42, que habla solo de terrenos agropecuarios, ¿sí? Dice terrenos con la condición de que el ente pueda justificar de que no se espera vender en el corto plazo y por lo tanto no va a tener una consecuencia impositiva en lo inmediato. Entonces, si eso lo puedo demostrar, no es que estoy obligado a no reconocer la diferencia temporaria como un pasivo por impuesto diferido, sino que puedo optar por no reconocerlo. Si opto por no reconocerlo, tengo que informar en nota el pasivo que no estoy reconociendo, ¿sí?
Con lo cual, esta última excepción hay que tener ahí especial atención en cuanto a su aplicación. Y la última, que tiene que ver con, perdón, la penúltima, simplificación para entes pequeños, permite presentar el flujo efectivo ajustado por inflación en una versión sintética. ¿Qué quiere decir esta versión sintética? Parto del efectivo equivalente al cierre del ejercicio, que ya está en poder de compra del cierre, le resto el efectivo equivalente, pero ajustado punta a punta, para que esté en poder de compra al mismo momento, y saco la variación en poder adquisitivo de la moneda de cierre, ¿sí? Este importe lo tomo como la sumatoria de las tres causas, como se asume que habrá pocos movimientos en las actividades de inversión y de financiación, saco las actividades de financiación y las de inversión en poder adquisitivo de cierre, y en una sola línea saco por diferencia las actividades operativas reexpresadas por inflación. Pero esto, repito, solo está disponible para los entes pequeños de la 41, no los medianos de la 41, sino solo los pequeños de la 41, ¿sí? Ese sería el criterio. Y respecto de la remedición, lo que uno tiene para decir es que hay una norma dentro del RT6 que dice que cualquier ajuste parcial, cuando se reanude el ajuste por inflación, hay que eliminarlo para poder proceder. Bueno, en realidad esto no lo tenemos que tener en cuenta en relación con la remedición de la ley 27430. ¿Por qué? Porque tanto Cava, por medio de la resolución 107, y la Federación, por medio de la resolución 539, establecieron en el punto 7, en el 7.1 específicamente, que el ente a estos efectos podrá optar por decir: esos importes están en poder de compra de la fecha de la remedición si los contabilicé y por lo tanto los doy como válido para el ajuste posterior, o bien, si quiere optar por deshacerlo y aplicar el ajuste, no se le prohíbe. Ahí la única aclaración que uno tiene que tener en cuenta es que cuando yo hice la remedición creé una reserva de origen legal, con lo cual yo no podría deshacer el ajuste contra la reserva de origen legal, porque esa reserva está ahí y la ley es la que establece para qué se puede utilizar. Y la ley no dice que se puede utilizar para desarmar el ajuste, con lo cual la desarmar el ajuste será contra un área. La reserva quedará ahí, después el regulador tendrá que decir qué es lo que se hace con esa reserva. Pero no se hace contra la reserva, sino que se hace contra un área, ¿sí? Bueno, entonces un pequeño caso muy rápido para terminar, que me quedan 5 minutos de acuerdo con mi reloj acá. Una empresa, reanudando sociedad anónima, se constituyó el 1 de abril de 2004, cierra el ejercicio 30 de septiembre cada año. Básicamente, ¿por qué? Porque cuando era el ejercicio los índices reales que teníamos era hasta el 30 de septiembre. Ayer, cuando lo terminé, ya teníamos hasta el 31 de octubre, con lo cual esto va cambiando todo el tiempo. Como lo quería hacer con la serie de índices ya aplicable, me inventé un caso con un cierre 30 de septiembre y obviamente que la empresa va a ajustar, porque si no, no tiene sentido. Terminó el ejemplo, buenas tardes y ya nos vamos todos, ¿sí? Todos los bienes de uso que tienen a la fecha del inicio del comparativo vienen de noviembre del 2004, no hay distintas anticuaciones para simplificarlo, y hay dos altas de dos terrenos, una que tiene lugar el 1 de enero del 17 y otra que tiene lugar el 1 de enero, en enero del 17 y otra en abril del 17. ¿Sí? Ahí están los importes de las altas. Y lo que tengo es acá la información nominal, que después revísenlo, a los efectos prácticos no importa para lo que les voy a contar, a nivel del estado de las cifras patrimoniales. Ahí están expresadas en miles de pesos, no en pesos, ¿sí? En miles de pesos históricos, o sea, no ajustados por inflación, y las cifras referidas a los resultados también en miles de pesos históricos, o sea, no ajustados por inflación. Si la empresa trabajara con la alternativa 1, ¿qué es lo que tendría que hacer? Un ajuste del inicio del año comparativo, un ajuste del cierre del año comparativo y un ajuste del cierre del año actual, con el ajuste del dinámico, tanto a nivel de resultados como de flujos de efectivo, y el del año actual, ¿no? Obviamente eso es una cantidad de trabajo importante. Si me fuera por la alternativa 2, esto desaparece y me quedo solamente con este trabajo. Entonces, cuando la empresa hace el ajuste, hago inicio de año comparativo, ahí después revise las cifras, pero esto solo lo tendría que realizar si el ente no usa la opción de los párrafos 3.2 a 3.4 de la resolución 539, sino directamente me iría a practicar
el ajuste al cierre del año comparativo, es decir, al 30 de septiembre del 2017, en este ejemplo que estamos viendo, y ahí tengo todas las cifras en poder de compra del 30 de septiembre de 2017. Y obviamente voy a tener que hacer el ajuste al 30 de septiembre del 2018, ¿sí? Esos dos no voy a poder obviar hacerlo. A nivel de resultados, si opté por ajustar el comparativo, voy a tener que hacer el ajuste que a nivel de lo que son las ventas, lo que voy a tener que hacer es pedirle a alguien, dame todo, cómo ocurrieron las ventas a lo largo del año, desagregar las ventas, anticuarlas desde cada fecha, llegar a las ventas ajustadas, y está la explicación de cómo hice el año anterior, ¿sí? Luego, tendrá que hacer lo mismo a nivel del costo, pero el costo es un poquito más complicado, porque como el costo está medio a costo de reposición de cada fecha de venta, porque aplico el RT17, primero reexpreso el costo desde cada fecha en que se hizo la venta. Si estuviera medido a costo histórico sería desde la fecha en que compré el bien de cambio, ¿sí? O en que se cerró la producción. Tengo ya el costo ajustado por inflación, luego tengo que ajustar las compras desde cada mes, ¿sí? Y una vez que ajusto las compras desde cada mes, lo que hago es decir, existencia inicial más compras menos existencia final, costo de ventas, en un esquema de costos medidos a valores corrientes. La incógnita es el resultado de tenencia y no el costo de ventas, con lo cual ajusto las existencias iniciales de punta a punta. Las compras son las que traje en el caso anterior. El costo de ventas es el dato que también traje en el caso anterior, con lo cual ahí lo que saqué, bueno, y las existencias finales, como está a valor corriente, ya está en poder de compra de cierre, con lo cual lo que saqué ahí es el resultado de tenencia depurado del efecto inflacionario como lo requieren las normas profesionales, ¿sí? Obviamente esto que hicimos para el año comparativo, bueno, después voy a tener también la depreciación del bien de uso que está, los gastos operativos, que ahí está abierto los gastos operativos mes a mes, se pagan dentro del mes los gastos operativos, la depreciación de los bienes de uso, que ahí está el cálculo de cómo se obtuvo, o comparando en poder de compra constante las depreciaciones acumuladas o aplicando a el valor de origen en poder de compra de cierre el coeficiente que aplicaba al histórico. Cualquiera de los dos casos tendría que llegar al mismo importe. Luego, a nivel de lo que son los resultados de tenencia, lo traje del cuadro de costos. A nivel de lo que es el impuesto a las ganancias, utilicé alguna de las simplificaciones que después Fernando va a comentar sobre cuáles son los problemas en la práctica que se están dando con la reexpresión del impuesto determinado. El impuesto diferido surge por comparar el impuesto diferido al inicio y al cierre en poder de compra constante, ¿sí? Que eso ya lo vimos en algunas reuniones anteriores, tienen el material disponible para verlo, y después van a tener más detalle de los cálculos en el material que subamos en la web. Y además, un chivo parroquial, esto forma parte de un ejercicio que va a formar parte de un cuaderno profesional que estamos preparando en la Comisión de Estudios sobre Contabilidad, donde hay un detalle muy más pormenorizado de cada uno de los puntos, cómo se obtuvo, etcétera, etcétera, con muchas más referencias cruzadas. Y el 3, acá me apunta Roxana recordándome, 3 y 4 va a haber una actividad que después Silvia les va a ampliar un poco más de cuáles son las actividades que tiene prevista el Consejo para estar en estado de alerta y movilización en los meses de verano, ¿sí? Con estas cuestiones. Tengo el resultado antes del RECPAM, el resultado que traje por diferencia del análisis de la situación estática. Por diferencia traigo el RECPAM, que también yo hice la comprobación por el método directo, lo separé entre los generados por activos y por pasivos. Esto mismo lo tengo que repetir para el otro año, no lo voy a repetir. Esto es como cuando uno ve un programa de cocina que sacan el pollo, lo meten al horno y después ya sale todo rebozado. Bueno, después verán la otra parte por un tema de tiempos. Entonces vayamos a la presentación directamente. A nivel del estado de situación, siempre voy a tener que presentar las dos columnas. El tema es si la tercera columna la preparé o no la preparé para efectos de presentar el año comparativo del estado de resultados y del flujo de efectivo. Pero esto va a aparecer siempre así, independientemente de que use alguna de las dos alternativas que prevé la norma. Ahora, a nivel del estado de resultados, si no hice uso de la opción de no reexpresar el inicio del comparativo, voy a tener dos columnas. Si hago uso de la opción, ¿sí?, lo que voy a tener es una única columna, ¿sí?
Y además una aclaración en un esquema menos depurado, que también me lo permite la norma, yo podría, sí, que eso viene del RT6, aunque la 539 me lo recuerda, calcular esto como ya vimos las ventas, calcular el costo de ventas como ya lo vimos, calcular los costos operativos como ya lo vimos y el impuesto a las ganancias como ya lo vimos, y el resultado del ejercicio es un dato, con lo cual yo por diferencia podría sacar los resultados financieros y de tenencia, incluyendo el RECPAM del ejercicio en una única línea. Lo conveniente sería que esto después lo puedan comprobar, ¿no? O sea, que no sea simplemente lo que me falta para que dé. Y a nivel del estado de flujo de efectivo, de vuelta, si no hice uso de la opción, lo que tendré es las dos columnas. Si hice uso de la opción, entonces tendré una única columna, ¿sí? Bueno, esto es con uso de la opción. Perfecto. Bueno, entonces, para terminar, una última reflexión, si se quiere. Esto es como uno se imagina al ajuste por inflación y esto es como es en la práctica de verdad. Así que no se dejen estar, prepárense, participen de todo lo que el Consejo les va a ofrecer para poder prepararse. Y al final nosotros acá estamos para transmitirles básicamente información, porque como decía Einstein, en realidad el aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información, nosotros les transmitimos información, esperamos después nutrirnos de la experiencia de cada uno de ustedes, ¿sí? Muchas gracias, después quedo a disposición para las preguntas que tengan. Bueno, brillante como siempre, Hernán, muchas gracias. Las preguntas las dejamos para el final y ahora... Fernando, te entrego el poder. Listo. Todo tuyo. ¿Se escucha ahí? Bueno, buenos días a todos y a todas. Lo que vamos a tratar ahora son algunas cuestiones prácticas de la aplicación. Y ¿esto cómo sería? Move con el... No, al revés. al revés. ¿Este de acá? Ahí. Bueno. Apuntando... No, Con el otro lado. Ahí, con ese vas avanzando. Algunos problemas prácticos en la aplicación del ajuste por inflación, ¿sí? El primer problema que tenemos que resolver, y después lo vamos a hablar más adelante durante la mañana, va a ser resolver el tema de arreglar los honorarios con el cliente, ¿no? Porque esto va a insumir horas y seguramente lo tenemos que cobrar, por más que el cliente nos diga, vos sos el experto y lo podés calcular, o el honorario ya está incluido dentro de lo que me cobrás. Bueno, esto no está incluido y es una tarea adicional que seguramente no, la tenemos que cobrar, ¿sí? Entonces, resuelto ese primer punto, que es muy importante, pasamos al segundo, es qué le pedimos al cliente para, una vez que nos contrató, para realizar el ajuste por inflación, ¿sí? Lo primero que le vamos a pedir va a ser el sumas y saldos al cierre del ejercicio que vamos a tener que ajustar. También el sumas y saldo al cierre del ejercicio anterior, para tener el comparativo, la composición de los bienes de cambio para saber la anticuación, la composición de los bienes de uso para saber qué anticuación tienen cada una de las partidas. Le podemos pedir el cálculo del impuesto diferido, ¿sí? Las partidas de activos y pasivos que los componen. Bueno, esta es una primer listado de requerimientos para comenzar con la tarea una vez que nos contrataron. Acá solamente está escrito el sumas y saldo al cierre de ejercicio, el sumas y saldo al cierre del ejercicio comparativo. Supongamos que hicimos uso de la dispensa o la opción de la 539 de no presentar estado de resultado ni flujo de efectivo comparativo, con lo cual con esos dos sumas y saldos nos alcanzaría. También tendríamos que pedir los sumas y saldos mensuales, mes a mes, ¿sí? Para calcular el estado de resultado ajustado. Pero en caso de tener que aplicar la RT6 full, ¿sí? Le vamos a tener que pedir también el sumas y saldos al inicio del comparativo, con lo cual, para que lo tengan en cuenta, ¿no? O en caso de que haber optado por la 539 en el primer año, cuando estamos el año que viene, sí o sí vamos a tener que pedir 3 sumas y saldos porque nos tenemos que ir 2 ejercicios para atrás, ¿sí? ¿Se entendió? Bueno. Entonces esto es el primer listado de requerimientos de información que vamos a pedir. Y después acá, cuando ya tenemos el sumas y saldos, lo que nos vamos a preguntar es, bueno, con este sumas y saldos, ¿qué es lo que tengo que ajustar? Ya participamos todos de algunas charlas acá y, bueno, los activos monetarios no se ajustan, los no monetarios los tengo que ajustar por un índice que va a publicar la Federación, pero después tenemos aquellos activos no monetarios que son los bienes de uso, que los ajusto, y están los activos no monetarios que se ajustan por un índice específico y que en realidad, los activos no monetarios como los bienes de uso los ajusto, y los no monetarios que se ajustan por un índice específico, como puede ser un pasivo en dólares,
en ese caso no lo ajusto por inflación, ¿no? Entonces ahí viene la confusión de qué partida tengo que ajustar, ¿sí? Recuerden que los pasivos en dólares o los préstamos que devengan una tasa de interés se ajustan por ese índice específico, pero después los tengo que utilizar para calcular el interés real o la diferencia de cambio real, ¿no? Entonces ahí viene la confusión. ¿Cómo resolvemos la confusión mirando sumas y saldo? Es mirando las partidas y decir, bueno, esta partida está en moneda de cierre y esta partida no está en moneda de cierre. Entonces ahí es más fácil, ¿no? Nos olvidamos monetario, no monetario. Si no lo tenemos claro, vemos qué partida está en moneda de cierre y qué partida no está en moneda de cierre. Y lo que hacemos es, el sumas y saldo, clasificarlo, ¿sí? Para tener un orden de trabajo, aquellas partidas, por ejemplo, caja, fondo fijo, crédito en moneda extranjera, crédito en peso, todas están en moneda de cierre, los bienes de uso, activos intangibles, inversiones, está en moneda anterior al cierre, lo mismo que las cuentas del estado de resultado, están en moneda anterior al cierre, con lo cual esta primera clasificación nos va a dar idea de qué es lo que tenemos que ajustar. También nos va a dar idea para saber cuál es el honorario que le tenemos que cobrar a la compañía una vez que vimos el sumas y saldo, ¿sí? Una vez clasificado esto, ya podemos arrancar con el ajuste por inflación. La otra pregunta que lo tenemos que hacer es, bueno, esa partida que no está en moneda de cierre, ¿desde cuándo la tengo que ajustar? Entonces acá está a modo de resumen, después lo van a poder ver cuando se baje esta presentación. Aquellas partidas, como ser, por ejemplo, los bienes de uso, activos fijos, intangibles, ¿no? Desde la fecha de origen de esa partida. Las cuentas de resultado, desde la fecha de origen de esa partida también. Después vamos a ver algunas aclaraciones más abajo, excepto las cuentas de resultados financieros y diferencia de cambio que se calcula, después lo vamos a ver de otra manera, ¿no? Pero en general las partidas no monetarias, las cuentas de capital y en gran parte las cuentas de resultados de la partida de la fecha de origen de cada una de esas partidas. Las desvalorizaciones y los costos de la mercadería vendida va a ser de la fecha del bien que estoy desvalorizando o del bien que estoy mandando al costo, ¿sí? Y los resultados financieros y por tenencia, acá no es que requiere una anticuación, sino que requiere un cálculo en forma independiente, en forma separada, ¿sí? Entonces, dicho esto, nosotros nos vamos a enfrentar con las partidas y acá, si todos juntos podemos pensar y ver desde cuándo deberíamos anticuar, ¿sí? La mercadería de reventa comprada en el ejercicio debería ser desde la fecha de la compra, ¿sí? O de la fecha, si estoy llevando la mercadería a costo de reposición, de la fecha que determiné el costo de reposición, de ahí para adelante lo tengo que reexpresar. Los gastos pagados por adelantado, de la fecha que se hizo el pago, son algunos ejemplos. La maquinaria comprada en el ejercicio, de la fecha que la adquirí, ¿sí? Las obras en curso, ahí capaz que la compañía hizo en una cuenta contable, tiene un montón de desembolsos por obras en curso, con lo cual lo vamos a tener que abrir y ajustar desde la fecha de cada desembolso. A partir de que ese bien está concluido, comenzó a amortizar, lo puedo manejar como una única partida. Las acciones sin cotización de la fecha que fueron compradas, los anticipos a proveedores también de la fecha que di ese anticipo, o cada uno de los anticipos. La previsión por desvalorización, esto es la cuenta contable, ¿no? ¿Qué dijimos? Que tenía que tener en cuenta la anticuación de las partidas de origen, es decir, me fijo los bienes de cambio ajustados por inflación como dio y a partir de ahí calculo la previsión para desvalorización. Las amortizaciones de los edificios, las maquinarias, ahí tengo que hacer lo mismo, tengo que hacer el cálculo en forma independiente para determinar cuál es la amortización acumulada que tengo que dejar reflejado en el sumas y saldo, es decir, de la partida de origen de cada uno de estos bienes. Todo el cálculo es accesorio. Acciones en circulación, acá está la pregunta si es de la fecha de suscripción o de la fecha de integración. Algunos estaban diciendo de que en realidad es de la fecha de integración, es lo que está diciendo, o lo que decía IGJ, ¿no? La fecha de integración, decía IGJ. No, suscripción. Suscripción, IGJ, integración otro, en principio va a quedar de la fecha de suscripción. Y las reservas, desde la fecha de asamblea, a partir de ahí es la fecha de anticuación que tengo que reexpresar la partida. Las primas de capital, lo mismo, sería de la fecha de integración. Los activos y pasivos por impuesto diferido, en la cuenta patrimonial, el cálculo es en forma independiente, ¿sí? Lo tengo que hacer en forma separada, el cálculo de esa partida ajustada por inflación. Después lo vamos a ver en un ejemplo.
Las inversiones permanentes también requieren un cálculo en forma independiente, ¿sí? Esto porque, imagínese una controlante que tiene una subsidiaria que tiene el 90% de las acciones, la subsidiaria va a ajustar por inflación y la controlante va a tener que calcular su valor patrimonial proporcional. Bueno, en ese caso, no es que puedo tomar el balance de la subsidiaria como lo emitió, tal cual, supongamos que la fecha de la compra es distinta, es decir, la subsidiaria tiene una fecha de inicio 2006 y esta controlante compró la compañía en el 2018. Bueno, no me va a servir el balance ajustado de mi subsidiaria. En realidad voy a tener que recalcular todo el ajuste por inflación desde la fecha de la compra para calcular el PPP. ¿Se entendió? ¿Sí? La llave de negocio va a ser desde la fecha que adquirí el control. Y por último, creo que es el último ejemplo, los anticipos por impuesto a la ganancia. Esta partida no se ajusta porque es monetaria, ¿sí? Bueno, resuelto este paso, ya sabemos, o ya tenemos las sumas y saldos, ya sabemos qué partidas debemos reexpresar, ya nos demos idea de cuál es la anticuación que debemos utilizar, y ahora tenemos que usar los coeficientes. ¿De dónde los obtengo los coeficientes? Como dijo Hernán, voy a la página de la Federación, a la página del Consejo, están publicados los índices que tengo que utilizar, y el coeficiente va a ser índice de cierre dividido el índice de origen de la partida, con lo cual ahí obtengo el coeficiente y lo multiplico a la partida que quiero ajustar. También puedo utilizar un índice promedio, después vamos a ver el caso de cuál sería, pero también puedo usar un coeficiente promedio, ¿no? Entonces ahí tengo el índice de la fecha de cierre de ejercicio, divido el promedio de los índices de forma tal a obtener el coeficiente promedio para aplicar a las partidas. ¿Qué pasa si la partida es del 15 de enero y tengo una partida para ajustar del 30 de enero, ¿no? Está en el mismo mes. Bueno, acá no importa, las dos partidas, el índice base va a ser enero del 2018. La anticuación de una partida de fecha a diciembre, supongamos que la fecha de cierre de ejercicio es diciembre, ahí el coeficiente va a ser 1, ¿sí? Lo ajusto, pero el coeficiente es 1. ¿Esto por qué? Porque el índice de cierre dividido el índice base, que también va a ser fecha de cierre, ¿sí? Va a ser igual a 1, con lo cual el coeficiente es 1. Esto para que lo tengan en cuenta también, ¿sí? Algunos se puede preguntar, bueno, ¿qué pasa en una partida, una compra de un bien de cambio que la compré el 15 de enero y otra que la compré el 30 de enero? ¿Desde cuándo la tengo que ajustar? Bueno, las dos, el índice base va a ser enero del 2018. Dicho esto, lo primero que quiere saber el cliente es cuál es el resultado global que voy a tener ajustado por inflación, ¿sí? La compañía lo único que le va a importar es, bueno, cuál es el resultado que voy a tener ajustado por inflación. Bueno, en otra clase ya lo vimos de que la metodología de la RT6 es tomo los activos y pasivos al inicio, los ajusto por inflación, por diferencia tengo el patrimonio neto al inicio. Después tengo los activos y pasivos al cierre, los ajusto por inflación, en este caso va a ser al 2018, y por diferencia tengo el patrimonio neto al 2018. Ahora, tengo los dos patrimonios netos, pero están en moneda distinta. Si uno está en moneda de 2017 y el otro está en moneda de 2018. Lo que hago es, el patrimonio de 2017 lo reexpreso punta a punta hasta el 2018, de forma tal que tengo los dos patrimonios en la misma moneda y por diferencia patrimonial obtengo el resultado del ejercicio. Con lo cual, ahí hay un ejemplo, el ajuste por inflación es más fácil de lo que nosotros suponemos, ¿sí? Ahí en el ejemplo matemático no tiene resultado del ejercicio, pero pueden ver que el balance ajustado a septiembre de 2017 fue 2.911 pesos el patrimonio, comparado contra los 3.888, por diferencia patrimonial obtengo el resultado del ejercicio. Ahora, ¿qué pasaría si esto mismo, en el siguiente slide, ahí se ve, esto mismo, pero la compañía hizo un aporte de capital de 1.000 pesos? Bueno, acá la comparación, lo que tienen que tener en cuenta es, la comparación es igual, pero tienen que considerar que el patrimonio del inicio lo reexpreso punta a punta hacia el 2018, pero el aporte lo tengo que considerar porque es un aumento del patrimonio desde la fecha del aporte hasta la fecha de cierre de ejercicio. Sumado esas dos partidas y comparado con el patrimonio al cierre, me va a dar realmente cuál fue el resultado del ejercicio de manera global. En el ejemplo ahí están 2.911, es el patrimonio al 2017, ajustado por inflación da 4.091, reexpresado el aporte da 1.141, el total del patrimonio sería 5.232, que comparado con el patrimonio al cierre me da un resultado global de 344 pesos.
¿Cómo calculamos el RECPAM, el resultado generado por la inflación, ¿no? Muy larga la palabra esta. Bueno, hay un método directo y el método indirecto. Esto es lo que dice la bibliografía, ¿no? El método directo a partir de los rubros monetarios, es decir, caja, créditos en pesos, pasivos en pesos, y el método indirecto es a partir de los rubros no monetarios, es reexpresando las partidas, reexpresando los bienes de uso, reexpresando los bienes de cambio, reexpresando los activos intangibles, el patrimonio. Ese sería el método indirecto. Por lo general todos vamos a ir por el método indirecto y después tratar de comprobarlo, y si les da bien, ¿no? Capaz que no le va a dar, pero comprobarlo por el método directo. Acá hay un breve ejemplo. ¿Cómo hacemos esta comprobación el cálculo del RECPAM por el método directo? Le tengo que pedir a la compañía los sumas y saldos mensuales. A partir de pedir los sumas y saldos mensuales voy a calcular cuál es el capital monetario en peso en cada una de las posiciones. Acá en el ejemplo, diciembre tiene un capital expuesto de menos 1.000, en enero 4.000 y en febrero 2.900 pesos. Una vez que obtuvimos eso, que es un cálculo matemático en cada una de las posiciones, que surge del sumas y saldos, lo que hago es calcular la variación. ¿Cuál es la variación de diciembre de 2001 a, por ejemplo, a enero 2002? ¿Sí? Y expreso la variación. Parto del capital de inicio, que eran los 1.000 o los menos 1.000, ¿sí? De diciembre. En enero la variación fue de 5.000, en febrero fue de menos 1.100, y eso lo reexpreso todo hasta la fecha de cierre de ejercicio. Después comparo cuál es el capital monetario histórico, que serían los 2.900, comparado con el capital monetario ajustado, que serían los 3.050. Quiere decir que ahí tengo un RECPAM pérdida de 150 pesos. Este es un ejemplo matemático y sencillo, ¿no? Es la forma de comprobarlo, el método directo, es la forma de comprobar el RECPAM, que realizamos el cálculo por el método indirecto. ¿Cuál es el problema de calcular el RECPAM por el método directo y que puede surgir? Bueno, primero que tengamos un error en la definición del capital monetario, ¿sí? Que hayamos considerado una partida o una cuenta del sumas y saldo como monetaria cuando en realidad no era, entonces ahí ya esa comprobación no me va a dar. El segundo problema es que los resultados financieros y por tenencia, diferencias de cambio, intereses, no estén calculados en términos reales. Si no están calculados en términos reales, tampoco me va a dar la comprobación. Y otro descalce que se produce es que la cuenta de pasivo no tenga relación con la cuenta de resultado. Es decir, una compañía que, por ejemplo, registra los pasivos con una cuenta puente, registra el pasivo y manda la contrapartida una cuenta puente y después hace un contrasiento de la cuenta puente a la cuenta de resultado y se envían en distintos momentos. El sumas y saldo, la cuenta de resultado va a estar en un mes, el pasivo va a estar en otro. Eso implica que tampoco el RECPAM por el método directo no vaya a dar bien, ¿sí? Va a dar una partida, pero seguramente no va a ser igual a que el calculamos por el método indirecto. Entonces esto para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo reexpreso las partidas del estado de resultados? Los ingresos por ventas, como expresó Hernán, a partir del devengamiento de la venta, cada uno de los meses, hacia adelante, ahí tengo los ingresos por venta ajustados por inflación. Los costos de venta y depreciaciones va a ser un cálculo en forma independiente, ¿sí? El costo de ventas tendría que ser costo de reposición de la mercadería vendida al momento de la venta. A partir de esa fecha lo ajusto hacia adelante. Las depreciaciones a partir de la anticuación de los bienes de uso que estoy amortizando. Y los resultados financieros y por tenencia, esto viene de un cálculo autónomo que puede ser calculado por diferencia. A partir de la 539, ahí ponemos todo junto en una misma bolsa de gato, los resultados financieros, inflación, diferencia de cambio, interés, y lo ponemos uno en una línea. Si lo queremos abrir, tenemos que hacer el cálculo en forma separada. Como mostramos anteriormente, esto sería el cuadro de resultado de una compañía, las ventas mes a mes, ajustadas por inflación desde el origen de la partida, es decir, octubre, acá el ejercicio cerraba en septiembre, ¿no? Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, todas represadas hasta la fecha de cierre. Ahora, ¿qué pasaría si la compañía en vez de tener una registración mensual de sus ventas, tiene una registración trimestral? Y ahí, bueno, tenemos un problema, o una registración anual, supongamos, ¿no? Que registra toda la venta el último día del ejercicio, con lo cual no podríamos aplicar este esquema de ajustar mes a mes. Tendríamos que calcular un coeficiente promedio. Acá en el ejemplo está una compañía, por ejemplo, que registra las ventas en forma trimestral. Yo voy a tener que ajustar el índice de cierre, lo conocemos, el índice de origen de la partida, por ejemplo, ahí está en diciembre, en marzo, en junio y en septiembre. Voy a tener que calcular un índice promedio para tener un coeficiente promedio y obtener la venta ajustada por inflación en forma correcta o en forma estimada.
¿Qué pasa con el costo de la mercadería vendida? Hay compañías que tienen o registran en sumas y saldos los bienes de cambio al costo y después descargan a ese costo y no utilizan el costo de reposición. Con lo cual, la partida que está en el estado de resultado no la tengo que ajustar. Por ejemplo, en el ejemplo que está acá, no sé, el costo fue imputado en octubre, desde noviembre, de diciembre, sino que tengo que tener en cuenta el origen del bien de cambio, la anticuación del bien de cambio de la partida que estoy descargando, ¿sí? En el ejemplo, como pueden ver, esta mercadería fue comprada en octubre del 2017, con lo cual la descarga o la anticuación, el índice base o origen, ¿sí?, sería todo 119,35 para toda la descarga. Pero ¿cómo calculamos un costo de reposición cuando no lo tenemos, ¿sí?, para poder llevar el sumas y saldos de costo a costo de reposición al momento de la venta? Lo que podemos utilizar es tomar el costo y multiplicar por algún índice específico, ya sea variación del tipo de cambio o variación de aquella materia prima que sea la más significativa para ese producto, de forma tal de llegar a un costo de reposición al momento de la venta. Ese costo de reposición mensual al momento de la venta, ajustado punto a punto al cierre, voy a tener el costo de reposición al momento de la venta ajustado por inflación. Que si lo comparamos con el otro costo, es decir, con el costo sin calcular el resultado por tenencia, lo que voy a tener por diferencia va a ser el resultado por tenencia en términos reales. Como mostró Hernán anteriormente, otra forma de calcularlo en forma sencilla sería tomar la existencia inicial, en este caso sería septiembre de 2017, llevarla hasta septiembre de 2018 punta a punta, las compras, multiplicarla por un coeficiente promedio, que ya vimos cómo lo calculábamos, la existencia final va a estar valuada al cierre, con lo cual eso no es problema. Lo único que tengo que tener en cuenta es si el costo de reposición es de diciembre o el costo de reposición es de octubre. En ese caso voy a tener que ajustar 2 meses. El costo de mercadería vendida, ya vimos que había una forma sencilla de calcularla, es el costo de reposición al momento de la venta, ajustado por inflación. Si tengo todas esas partidas definidas, por diferencia voy a tener el resultado por tenencia neto de inflación. Y ese va a ser el número que voy a tener que reemplazar en el sumas y saldos, donde diga resultado por tenencia que esté histórico, por ejemplo, lo voy a anular y voy a poner el número este de resultado por tenencia en términos reales. ¿Qué pasa con el activo pasivo por impuesto diferido? Bueno, todos saben cómo calcularlo, es comparo la situación patrimonial bajo la norma contable y la otra situación patrimonial bajo la norma impositiva. Por diferencia, calculo el activo pasivo por impuesto diferido. Ahora voy a tener un balance ajustado, con lo cual, si yo calculo o comparo el balance ajustado contra el balance impositivo, todas las diferencias patrimoniales van a generar un activo pasivo por impuesto diferido. Lo que tengo que tener en cuenta acá es, si yo ya registré algo, de no registrar 2 veces lo mismo, ¿sí? Lo que tengo que registrar en realidad es la diferencia entre la situación patrimonial ajustada y la situación patrimonial histórica, porque si no voy a estar cometiendo un error. Con respecto al al resultado o al cargo por impuesto diferido que va en la línea de estado de resultado, ¿cómo debemos calcularlo? Calculé el activo o pasivo por impuesto diferido al 2017. Eso surge de comparar el balance ajustado del 2017 contra el balance impositivo. Yo tengo el activo o pasivo por impuesto diferido al 2017. También tengo el activo o pasivo por impuesto diferido al 2018, ¿sí?, comparando el balance ajustado contra el balance impositivo. Bueno, ¿cuál es lo que tengo que mandar como cargo a resultado por impuesto diferido? Tengo que agarrar el activo pasivo del 2017, reexpresarlo punta a punta hacia el 2018, de forma tal de poder comparar, porque están las partidas expresadas en la misma moneda, y por la diferencia de esas dos partidas va a ser lo que vamos a mandar al estado de resultado como cargo por impuesto diferido. Es decir, esta partida, si la compañía calcula el impuesto diferido en forma mensual, con suerte, no lo creo, pero supongamos que la calcula en forma mensual, no tengo que reexpresar mes por mes lo que cargó como resultado como impuesto diferido, sino que tengo que hacer es un cálculo independiente, que es como hablamos recién o como le explicamos recién. ¿Qué pasa con el impuesto a las ganancias? Acá sí, la compañía capaz que puede calcular una provisión de impuesto a las ganancias. Entonces acá tenemos dos formas. O reexpresamos lo que la compañía cargó como provisión de impuesto a la ganancia mes a mes, o utilizamos un coeficiente promedio anual y reexpresamos toda esa partida por un coeficiente promedio. Entonces, de vuelta, o ajusto mensualmente el cargo por impuesto a la ganancia o utilizo un coeficiente promedio.
¿Qué pasa con la cuenta si yo tengo una cuenta de resultado por venta de bien de uso histórica? Bueno, acá tengo que tener en cuenta lo siguiente: el resultado por venta de un bien de uso lo tengo que calcular en forma autónoma nuevamente. Tengo que calcular el bien de uso que estoy dando de baja a determinada fecha, comparándolo con lo que voy a cobrar o con el valor de venta. Ese resultado de venta finalmente es que voy a tener que reexpresar hacia adelante. Acá el ejemplo es el valor histórico, son un valor residual de 9.167 pesos. El valor reexpresado hasta junio, el valor residual, va a ser de 10.453. Comparado con el precio que estoy cobrando en junio, que son 11.000 pesos, son 547 pesos de resultado por venta de los bienes de uso. Ese resultado por venta de bien de uso que se originó en junio, lo voy a tener que reexpresar desde junio hasta septiembre, si mi fecha de cierre de ejercicio es septiembre. Con las amortizaciones pasa lo mismo, es decir, no tengo que ajustar las amortizaciones mes a mes como está en el estado de resultado. Lo que tengo que hacer es un cálculo en forma separada. Con lo cual ahí en la diapositiva dice ajusto las amortizaciones mes a mes tomando como índice base el mes de cargo resultado. La respuesta es no, ¿sí? Tengo que hacer un cálculo en forma independiente. Tengo que pedir a la compañía la planilla de bienes de uso, ver la anticuación, reajustar los bienes de uso y volver a calcular la amortización para saber cuánto tengo que mandar al estado de resultado. Si tengo un único bien y sé la fecha de origen o la fecha de alta de ese bien, sí podría reexpresar mes a mes, pero utilizando como índice de origen la fecha de alta de ese mes, ¿sí? No utilizando como fecha de origen el mes donde impactó la amortización, sino que tengo que utilizar el índice, la fecha de origen de alta de ese bien de uso. Pero es raro que una compañía tenga un único bien de uso. Lo más fácil es calcular la amortización a partir de una planilla de Excel, reajustando todos los bienes de uso y calculando la amortización en forma autónoma. ¿Qué pasa con la reserva por revalúo de los bienes de uso? La tenemos en el patrimonio, comparamos el valor revaluado del bien contra el valor histórico, la diferencia lo mandamos a una reserva de revalúo que impactó en el patrimonio neto. Bueno, lo que tenemos que hacer es recalcular cuál es realmente esa reserva. La que está en el patrimonio, que seguramente me la aprobó IGJ cuando hicimos todos los trámites, la presentación, y IGJ aprobó esa reserva de revalúo, la vamos a dejar. Pero seguramente, como está acá el ejemplo, ¿no? El balance, el bien de uso ajustado por inflación, comparado contra la reserva, comparado contra ese bien de uso revaluado, la reserva va a ser distinta, ¿no? Ahí pasamos en el ejemplo de 62.500 pesos, una reserva histórica, a una diferencia entre el bien de uso ajustado por inflación y el valor revaluado de 13.025 pesos. Con lo cual seguramente esta partida va a ir al patrimonio para ajustar la reserva que me aprobó la Inspección General de Justicia. Lo que digo es que tienen que tener en cuenta de que la reserva que está en el patrimonio neto debe ser recalculada. ¿Qué pasa también con aquellas compañías que activan intereses? ¿Sí? Tienen un activo apto para capitalizar intereses, producción prolongada en el tiempo, y venían activando los intereses. Bueno, los intereses que están capitalizados en ese bien de cambio, seguramente si hubiéramos calculado la tasa de promedio de capitalización en términos reales, la tasa va a ser más baja y el monto que esa compañía va a poder activar intereses sobre ese bien de cambio va a ser menor. Con lo cual es esto también algo para tener en cuenta, es que los que tienen intereses activados en bienes de cambio, el monto lo van a tener que desactivar y volver a calcular los intereses activables, pero en términos reales. ¿Cómo calcula esa tasa de interés en términos real? Tomo la tasa de interés nominal dividido por la tasa de inflación ocurrida. No tomemos la tasa de inflación esperada, porque si no ahí tenemos que trabajar el doble. Tomamos la tasa de inflación nominal dividido por la tasa de inflación ocurrida. Eso va a ser igual a la tasa de interés real que lo voy a poder aplicar a la partida del bien de cambio. Con las obras en curso, acá lo vimos. Hay varios desembolsos que hizo la compañía en una cuenta contable. Lo que tenemos que hacer es descomponer las cuentas contables y ajustar las partidas de cada uno de los desembolsos de obra en curso a partir de la fecha que hice el desembolso. Una vez que la obra en curso pasó a ser un bien que está terminado, toda esa partida ajustada va a ser utilizada como una única partida que va a ser de base para ajustar a los próximos ejercicios. Acá les dejo cómo estimar los intereses reales, ¿no? Ya dijimos que los intereses no los tengo que ajustar mes a mes como están en el sumas y saldos, sino que tengo que hacer un cálculo aparte.
Una forma de calcularlo sería, lo puedo calcular en forma anual o puede ser en forma trimestral o semestral, como ustedes quieran, y puedo tomar los activos y pasivos que devengan interés o tomo solamente los activos y después hago el cálculo con los pasivos. ¿Cuál sería una manera así global de hacerlos? Tomo los activos y pasivos que devengan interés, le sumo el resultado de intereses que está en la cuenta de resultado y lo comparo con los activos y pasivos que devengan interés que están al cierre. Por diferencia, tengo las tomas y cancelaciones de esos préstamos, activos, créditos o pasivos que devengaban interés. El saldo del inicio lo reexpreso a moneda de cierre, es decir, ahí multiplico índice de cierre, pues divido índice de inicio, lo llevo a moneda de cierre. Las tomas y cancelaciones lo multiplico por un coeficiente promedio y los activos y pasivos que devengan interés que están al cierre, eso el coeficiente va a ser 1 porque ya están en moneda de cierre. Por diferencia, para que eso vuelva a cerrar, serían los intereses, pero en términos reales, y eso es lo que va a ir en el sumas y saldos o en el balance de presentación. Lo mismo para calcular diferencias de cambio reales. Ahí podemos tomar las partidas en dólares al inicio, ya sea activos o pasivos, lo comparo con las partidas en dólares al cierre del ejercicio, ya sea activos o pasivos. Por diferencia voy a tener la variación en dólares. Si eso lo multiplico, los dólares al inicio por el tipo de cambio de inicio y las variaciones por el tipo de cambio promedio, comparado con los dólares por el tipo de cambio de cierre, la ecuación no me va a cerrar, con lo cual lo que voy a obtener va a ser la diferencia de cambio en moneda heterogénea, ¿sí? Que va a ser por diferencia de las partidas. Si estas partidas las reexpreso a moneda de cierre, lo que voy a llegar a tener va a ser la diferencia de cambio en moneda homogénea. Es decir, tomo los dólares, o mejor dicho los pesos, los reexpreso a moneda de cierre, tomo las variaciones en pesos y la multiplico por un índice promedio y la llevo a moneda de cierre, y comparado con los pesos que ya están al tipo de cambio de cierre, por diferencia voy a obtener la diferencia de cambio en moneda homogénea. Esto va a ser mejor poner esto en el sumas y saldo que agarrar la diferencia de cambio mes a mes y reexpresarla punta a punta, en ese caso estaría mal. El patrimonio neto, cuando presentamos los estados contables, no voy a partir de las cifras históricas, como dijo Hernán, y tampoco voy a hacer un área, sino que voy a partir ya de las cifras ajustadas y seguramente lo voy a tener que exponer en una nota a los estados contables que la compañía aplicó la RT6, modificada por la 39, en estos estados contables, ¿sí? Porque cualquiera que agarre el estado contable de este año y lo compare con el anterior, las partidas iniciales no le van a dar, con lo cual es recomendable poner una nota explicando esta situación en el patrimonio neto. Con respecto al flujo efectivo, hay que calcularlo nuevamente, ¿sí? Tengan en cuenta que hay que calcular también el RECPAN que originan las partidas de efectivo y equivalente de efectivo. Ahí pueden ir a ver la interpretación 2 que está en la página de Federación, la página del Consejo está, para ver cómo se calcula. Y para calcular el flujo de efectivo, tengan en cuenta que la caja al inicio o el efectivo al inicio lo tengo que reexpresar punta a punta para compararlo con el efectivo al cierre de este ejercicio. Por último, y no menor, es cómo registro el asiento que va a tener impactando en los libros diarios de la compañía, ¿sí? Lo que tengo que hacer es tomar el sumas y saldo histórico, que es el sumas y saldo que me dio la compañía. A la derecha voy a poner el sumas y saldos ajustado por inflación. Los bienes de uso que estaban históricos los voy a reemplazar en la columna que dice ajustado por el bien de uso ajustado que calculé, los mismos para cada una de las partidas. Voy a tener una última línea que va a ser el resultado por exposición e inflación. En este caso, en el ejemplo, son los 12.000 pesos, con lo cual cuando comparo hago las variaciones, debe haber, los bienes de uso van a subir, la cuenta de patrimonio van a subir, las cuentas de resultados van a subir, y por diferencia va a ser un impacto en las cuentas de resultado o en los resultados no asignados. Con esto ya terminamos la presentación, y algo muy importante, antes de pasar el asiento a la compañía para que registren sus libros, que lo tienen que registrar porque es obligatorio, lo que tenemos que tener es los honorarios cobrados, porque si no cobramos los honorarios en ese momento, lo más probable es que no lo cobremos nunca más. ¿Sí? Muchas gracias. Si les parece, tenemos unos minutitos antes del break y so pena de que no esté listo el café. Como hay varias preguntas, Hernán, si podés ir contestando algunas, así ganamos tiempo y a las 11 salimos al break. Bueno, empezamos por la más fácil. Me preguntan
¿cuándo van a publicar el índice de diciembre? Hay gente que está ansiosa, digamos. Hay gente que está ansiosa. Porque es muy... porque si es muy posterior debería utilizarse el de noviembre. Bueno. No, por eso. Entonces, a ver, los índices se publican una vez que INDEC publica el índice. Antes no podemos hacerlo. Entonces, ni bien publica INDEC, fíjense, INDEC publicó ayer el índice de octubre, ayer mismo ya estaba publicado el índice por parte de la profesión, ¿sí? O sea, en el mismo día se publicó. Nosotros dependemos de lo que INDEC haga, no es que la federación o el consejo inventa el número, ¿sí? En otras épocas, Hernán es muy joven, en otras épocas, cuando sucedían estas cosas y la publicación del índice salía muy cercana o después de la fecha de obligación de reportar, tenés dos opciones: o trabajás todo con un mes desfasado siempre, o haces tu mejor estimación el 31 de diciembre, haces tu mejor estimación de lo que va a dar la inflación el mes de diciembre. No debería haber una cifra especial, después tenés que ir ajustando, ¿no? O sea, acordémonos para estas cosas muy puntuales que los estados contables nunca son exactos ni son veraces, o sea, son todos razonables, ¿no? Y este es un ejercicio muy claro en ese tema, ¿no? Claro, la Sí, frase que siempre la usamos como muletilla en la NIC 29, el párrafo 10, dice que a los efectos de la aplicación del ajuste por inflación es más importante la uniformidad que la exactitud, ¿sí? Quiere decir, si no van a hacer las cosas bien, todos los años háganla igual, pero no, más o menos ese es el mensaje. Bueno. Pero ellos lo van a hacer todo bien. Obviamente lo van a hacer todo bien. Bueno, la segunda pregunta dice, ¿cómo es el tratamiento del ajuste por inflación en el caso de los bienes revaluados contablemente al 31 de diciembre de 2017? Acá no me queda claro si está refiriéndose a una empresa que aplica RT31 y revaluó porque aplicó revalúo, o si hizo el revalúo legal de la ley 27430. Si fuese el de la ley 27430, mencionamos que ahí el ente puede optar por deshacer eso, no contra el saldo de revalúo, sino contra un área, y aplicar sobre los importes históricos el ajuste por inflación, o puede optar por conservar esos saldos, darlos por válidos y tomarlos como importes en poder de compra de ese momento. Si fuese la pregunta está referida al modelo de revaluación regular del RT31, bueno, ahí en realidad aplica lo que ya explicó Fernando, ¿no? O sea, el problema está dado con que, como desde el punto de vista contable, el resultado diferido del superávit de revaluación es una partida que uno podría depurar. Es en definitiva un resultado de tenencia diferido en el patrimonio conceptualmente. Entonces, así como un resultado de tenencia, un bien de cambio, uno lo depura del efecto inflacionario, el saldo de revaluación también. Acá el problema que tenemos es que como hay un trámite legal que se hace en TIGJ y eso puede ser observado por IGJ, a lo mejor una recomendación podría ser, como en algún momento se hacía en relación con el impuesto diferido, que se ponía en una columna el importe revaluado y en otra el ajuste por impuesto diferido asociado al revalúo, manejarlo en dos columnas distintas, pero eso dependerá mucho de lo que termina diciendo el regulador al respecto, ¿sí? También hay dos preguntas que se refieren a si la información comparativa la tengo que ajustar por inflación. Creo que quedó claro, o sea, toda información comparativa se ajusta punta a punta para que quede en poder de compra del cierre actual al que me refiera. Ahí habrá un poco más de complejidad para los que practiquen cierres trimestrales, porque hay que agregar cierres adicionales estáticos para poder sacar por diferencia el resultado en poder de compra constante del trimestre comparativo y poder ajustarlo después punta a punta. Así que, como insistimos, revísenlo antes de aceptar al cliente y hacer la propuesta de honorarios, ¿no? En ese caso. Acá me preguntas sobre los saldos iniciales, que está un poco relacionado con lo que Fernando mencionaba, que no es que uno arranca con el saldo histórico, pone efecto del ajuste inicial y después pone el saldo ajustado, sino que arranca directamente con el patrimonio ajustado. Pero esto está relacionado con lo que yo les mencionaba, que era una recomendación de la SEC. Como los saldos iniciales a nivel de activos, pasivos y patrimonios van a diferir respecto de los que fueron saldos principales, uno tranquilamente podría poner en una nota, en una columna, poner cuánto es el saldo presentado este año
poner cuánto es el efecto del ajuste por inflación y poner cuánto es el saldo presentado del año anterior para esa misma cifra, que en realidad lo va a sacar por diferencia de un Excel, y a la columna del medio le pondrá efecto aplicación inicial de RT6. ¿Se entiende? Entonces uno le está poniendo al usuario, mira, este es el efecto de aplicación, y después antes descriptivamente pondría, bueno, en qué consiste la aplicación inicial del RT6, bueno, anticuartos del origen, explicar si utilicé la alternativa de anclar todo a la última reexpresión o si la deshice, etcétera, etcétera. Bueno, ajuste por inflación de los bienes de uso, generan diferencias temporarias. Sí, hago una aclaración, acuérdense que había una interpretación que establecía que la interpretación 3 decía que las diferencias temporarias de los ajustes por inflación de los bienes de uso no se consideraban en el método, excepto en las jurisdicciones donde previamente se hubieran considerado, que era básicamente el caso de la jurisdicción de Cava. Eso está modificado por la resolución. Básicamente, ¿por qué? Porque imagínense que un ente no hubiera reconocido el efecto de la inflación 2001 o 2002-2003 para un activo de aquel momento. La inflación en ese año fue más o menos casi multiplicar por 2, un poquito menos. Pero si uno tuviera que decirle, mira, para esa parte no la reconozcas, pero la inflación que se origina entre el 2003 hasta el 2018 sí, la realidad es que es mucho más trabajoso hacer esa segregación que decir reconocerlo por todo por el pedacito que me estoy ahorrando. Entonces la conclusión fue directamente se deroga, con la excepción de los terrenos, ¿sí? Lo único que mencionamos. Acá me preguntan sobre si es una obligación aplicar el tema de las dos columnas patrimoniales y una sola de resultados. No, aclaro por si no quedó bien cuando lo presenté. Es una opción para el ente en la medida que no haya usado la otra alternativa mayor de el diferimiento, con lo cual no estoy obligado a hacerlo. Ahora, también alguien podría decirme, yo podría supongamos una empresa que presenta trimestrales, yo podría en un primer cierre, como voy a salir con el ajuste, hacer uso de la opción y en el segundo trimestral hacer todo completo porque a lo mejor me lo requiere alguien o porque quiero incrementar la comparabilidad de la información. La norma no lo prevé, pero nuestro punto de vista es que nadie nos puede impedir a aumentar la calidad de la información. Lo que nos pueden hacer es darnos dispensas para solucionarlos la vida, pero no para dar mejor información al lector. Después acá hay otro caso que, no sé si estamos bien de tiempo, ¿sí? Hay un caso que me preguntan cuál es el problema relacionado con el cálculo del BPP, ¿sí? Vamos a ver si lo podemos explicar con un pequeño ejemplo que no lo tengo acá, pero me lo fui anotando como para hacerlo claro. Supongamos que se crea una sociedad en el mes de abril del 2004, ¿sí? La sociedad lo único que hace es tener un terreno. Vamos a hacerlo simple, es una sociedad tenedora de inmuebles, entonces tiene un terreno nada más. Y en abril del 2015, otra sociedad dice, voy a comprar la mayoría accionaria de esa compañía, ¿sí? Entonces, ¿qué hace en ese momento la compañía? Mide al valor corriente de ese momento el terreno, reconoce el impuesto diferido por aplicación de las normas de combinaciones de negocio, lo compara contra el costo que pagó y saca la llave y la empieza a consolidar. Hasta ahí creo que no estoy diciendo nada que sea novedoso. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la sociedad controlada tiene una vida contable propia, independiente del grupo económico en el cual después es incluida. Entonces, cuando yo preparo los estados contables de la sociedad controlada, ¿cuál es la fecha de anticuación de ese terreno? Bueno, de acuerdo con el dato que les di, es abril del 2004, con lo cual yo, supongamos que el valor del terreno es 1000, yo tengo que considerar el coeficiente que refleje la inflación entre abril del 2004 y diciembre del 18 y eso aplicarlo a 1000. Y la diferencia entre eso y 1000 me va a dar el impuesto diferido para efectos de los estados contables de la controlada. Ahora, cuando paso al consolidado, si yo me pongo en los pies del grupo económico, ¿cuál es la fecha de alta para el grupo de ese terreno? La de la combinación de negocios, la de la que obtuvo el control, que fue en octubre del 2015. Supongamos que en esa fecha el valor de mercado que tomó para aplicar la RT18 fue 3.500 y sacó un impuesto diferido de 875.
yo sobre 3.500 es sobre lo que tengo que aplicar la inflación que hubo entre octubre de 2015 hasta diciembre del 18, deshacer ese impuesto diferido y volver a calcular el que surge de la aplicación de la diferencia temporaria que surge de este nuevo ajuste. Ese segundo set de información es el que tengo que utilizar para aplicar el BPP. Porque si yo le digo a mi subsidiaria, dame tu estado ajustado para tus propios fines, cuando quiera consolidar y arme el cuadro de bienes de uso que incluya este terreno a nivel consolidado, no me va a cerrar nada con nada. Entonces ese es el problema práctico al que se refería Fernando, que cuando yo tenga una compañía que tiene participación sobre otra, ya sea por sobre todo por control y por control conjunto. Con influencia a lo mejor uno podría basarse en que mientras que sean normas vigentes y al no tener que después aperturarlo, en el contexto del RT21 podría trabajar con los estados de la participada. Pero cuando hay control y control conjunto, si no lo hago de esa forma, cuando quiera consolidar no me va a cerrar nada con nada. Sí, ese es el problema que trató de plantear Fernando. Y algo muy corto, acá lo que me preguntan, a ver, esperen que lo tenía, ya me... sí, es... acá. Del otro lado es... me preguntan si el revalúo impositivo puede aliviar, me entiendo que aliviar quiere decir ayudar o algo por el estilo, a aquellas empresas que por el ajuste presentan una situación societaria complicada. Me ponen los casos que uno conoce a lo mejor. Una empresa que cae en la situación del 206 porque los resultados acumulados superan al 50% del capital, o porque no pasa eso, pero con las perspectivas del deterioro de los bienes de uso y además las mayores amortizaciones que no se pueden trasladar a precio, hace alguna proyección y dicen yo en 2 años quedo con patrimonio negativo, ¿sí? Bueno, en principio uno tendería a pensar que sí, habría que ver caso por caso, no tengo la respuesta de si lo va a ayudar siempre, pero lo lógico es que si yo revalúo impositivamente, la diferencia temporaria que surge por comparar el bien de uso ajustado, pienso el bien de uso como el principal activo que podría estar afectado, ¿no? El bien de uso ajustado versus la base impositiva reevaluada de acuerdo con la ley de revalúo impositivo, me va a hacer el pasivo más chico, con lo cual el impacto en patrimonio va a ayudar a que el patrimonio sea más alto, con lo cual podría ser una medida y alguien dice, bueno, si para recapitalizar la compañía o para sacar de circulación las acciones tengo que poner tanta plata, pero para hacer la opción del revalúo tengo que poner tanta otra y además me sirve como una deducción fiscal futura, a lo mejor puede ser incluso un servicio para venderla al cliente, es decir, te hago el análisis de la alternativa y ver si te conviene o no te conviene. No les puedo decir que siempre les va a servir, pero sí es verdad que hay algunas empresas que lo están preguntando, por eso les comento esa situación. Así que creo que con eso estamos. ¿Sí? Ok, avanzamos con las preguntas, hacemos un break y 11:20 volvemos. Muchas gracias. Gracias.